Inicio la explicación de la guía número 1 de 10º grado llamada ángulos y sus medidas. Aquí vamos a aprender a construir ángulos, a medir ángulos en grados sexagesimales y en radianes, a convertir de grados sexagesimales a radianes y a convertir de radianes a grados sexagesimales. Además de eso, vamos a aprender a hallar el arco de un ángulo central en una circunferencia. El arco asociado a un ángulo central en una circunferencia. Empecemos por lo que es un ángulo. Un ángulo es la intersección de dos rectas en un punto común llamado vértice. Aquí tenemos dos ángulos. Uno de los lados se mantiene fijo. Y el otro lado rota. Entonces A se mantiene fijo, o A se mantiene fijo, perdón. Y OB, lado final, es el lado que rota. Si la rotación se hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se llama rotación positiva. Aquí tenemos una rotación positiva. OB parte de OA y sigue rotando en el sentido contrario de la manecilla del reloj. En este ángulo, OA, ocurre lo mismo. El lado inicial es OA, que no se va a mover para nada, y el lado final es OB. Pero ¿qué pasa aquí? Que el lado final empezó a rotar a partir de OA y hizo este desplazamiento. Y esa es una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces se considera una rotación negativa. Esta es rotación positiva y esta es rotación negativa. Siempre que hay un ángulo con un lado en posición normal, en posición fija, y el otro rota, se pueden establecer una de los dos casos, o rotación positiva o rotación negativa. Los ángulos se pueden medir de dos formas. A. Grados sexagesimales. Grados sexagesimales. Aquí es donde la circunferencia completa tiene 360 grados, ¿no? Y cada grado se puede convertir en 60 minutos y cada minuto se puede convertir en 60 segundos. Y en este caso de grados, minutos y segundos no estamos hablando de tiempo, sino de medida de ángulos. Entonces los grados sexagesimales van de 60 en 60. Una circunferencia completa, es decir, una vuelta completa. Tenemos este caso del transportador, ¿sí? En el transportador tenemos una vuelta completa y esa vuelta completa vale 360 grados. Si es en el sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo y si es en el mismo sentido de las manecillas del reloj es negativo. Eso es una vuelta completa. Entonces una vuelta completa en grados hexadecimales vale 360 grados.
media vuelta. Media vuelta sería de aquí desde 0 hasta 180 grados. Entonces, media vuelta vale 180 grados. Un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta es desde 0 hasta 90 grados. Desde 0 hasta 90 grados, ¿sí? Este cuadrante. Ese vale 90 grados. Y un octavo de vuelta. Un octavo de vuelta sería desde 0 hasta 45 grados. Y de 0 a 45 grados, pues 45 grados, ¿no? ¿Qué más le podemos decir ahí? Si lo hace en el mismo sentido de la manecilla del reloj, entonces sería una vuelta menos 360 grados, media vuelta menos 180 grados, un cuarto de vuelta menos 90 grados y un octavo de vuelta menos 45 grados. Hay que tener en cuenta eso. Esto medido en grados sexagesimales. Hay que recordar también, hay que tenerlo muy en cuenta, que un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Con la bolita designamos grados, con la comita minutos y con las dos comitas segundos, ¿no? Este es el sistema de grados sexagesimales. Ahora vamos a mirar el sistema de radianes. Radianes, pero primero miremos qué es un radian. Un radian nos dice la definición, que es la medida de un ángulo que se genera cuando la medida del arco asociado y el radio son iguales. Entonces vamos a dibujar una circunferencia. Dibujamos una circunferencia. ¿Y qué pasa ahí? Hay un momento en que la medida del radio, que en este caso es R, y la medida del arco, son iguales. Bien. El radio y el arco tienen la misma medida. Cuando el radio y el arco tienen la misma medida, el ángulo este que se forma, este ángulo de aquí, es un radian. Este ángulo es un radian. Ese ángulo se forma cuando la medida del radio y la medida del arco son iguales. De otra manera no hay un radian.
Eso quiere decir entonces que en la circunferencia completa hay 2 pi radianes. O sea, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Media vuelta equivale a pi radianes. Un cuarto de vuelta equivale a pi medios radianes. Y un octavo de vuelta equivale a pi cuartos radianes. Entonces aquí se puede establecer una equivalencia entre grados y radianes. Una vuelta es 360 grados o 2 pi radianes. ¿Y por qué hablamos de 2 pi radianes? Porque la fórmula de la vuelta de la circunferencia es 2 pi. Pi es un número que vale 3,1416. Entonces aquí podríamos aproximadamente decir que esto es 6,28, que esto es aproximadamente igual a 3,14, que esto es aproximadamente igual, aquí sería 3,14 dividido 2 igual 1,57 y que aproximadamente (3,14 dividido 2 igual 0,78, ¿no? Pero nosotros lo podemos nombrar como 2 pi radianes, pi medio radianes y pi cuarto radianes. Y eso se refiere al desplazamiento en sentido contrario a la manecilla del reloj por la circunferencia. Entonces yo me puedo desplazar una vuelta, me puedo desplazar media vuelta, un cuarto de vuelta, un octavo de vuelta. Y tenemos estas dos tablas que se pueden relacionar, se puede establecer una equivalencia. Ahora vamos a hacer algunas conversiones que son convenientes y necesarias, ¿no? para el desarrollo de este tema. ¿Cómo convertir de grados a radianes? Entonces hay una equivalencia que me dice que un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Este es el factor de conversión para convertir de grados a radianes. Vamos a hacer una conversión con cualquier medida de ángulos. Convertir 50 grados a radianes. Multiplico 50 grados por el factor de conversión, que es pi sobre 180 grados. Simplifico, vamos a quitar este 0, es como si estuviéramos dividiendo por 10, y nos va a quedar 5 pi sobre 18 radianes. Grados también se va, ¿sí? Por eso desaparece y queda ahí. He convertido 50 grados a radianes y me da 5 pi sobre 18 radianes. Convertir menos 150 grados a radianes. Voy a tomar un ángulo negativo, o sea, ángulo que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces multiplico menos 150 grados por pi sobre 180 grados y lo voy a convertir a radianes.
Por eso debe ir rad. Entonces, ¿qué debo simplificar? Los grados, el 0, 15 tiene tercera, da 5, y 18 tiene tercera, da 6. En resumen, la respuesta viene a ser 5 pi sextos radianes. Entonces aquí se usa mucho la simplificación, ¿no? Cuando se pueda, lógicamente, la simplificación. Ahora vamos a convertir de radianes a grados. Hay un factor de conversión. El factor de conversión es el siguiente. Un radian equivale a 180 grados sobre pi radianes. Hay que tener muy en cuenta el factor de conversión, no equivocarse. En uno está pi de numerador, en el otro está pi de denominador. Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando voy a convertir de grados a radianes, pi está de numerador. Y cuando voy a convertir de radianes a grados, pi está de denominador, o sea, debajo de la línea, del vínculo. Te vamos a hacer un ejemplo. Convertir menos 2 pi tercios radianes a grados. Menos 2 pi, aquí había omitido el signo, esto no puede ocurrir, ¿no? Menos 2 pi tercios radianes lo multiplico por el factor de conversión, 180 grados sobre pi radianes. Simplificamos cuando se pueda. Quito radianes, quito pi, tercera de 3, 1 y tercera de 180, 60. ¿Ahora qué hago? Me queda menos 2 por 60, me da menos 120 grados. He convertido de radianes a grados. Otro ejemplo. Convertir tres pi radianes a grados. Multiplico 3 pi radianes por el factor de conversión, que es 180 grados sobre pi radianes. Se simplifica pi multiplicando, pi dividiendo, radianes multiplicando, radianes dividiendo, y me va a quedar 3 por 180. Y 3 por 180 es igual a 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, 3 por 1, 2 y 5. Me da 540 grados. Cuando se pueda simplificar, se simplifica. Cuando no, se dejan indicados los productos. Bueno, otro concepto que vamos a analizar en esta guía es la medida del arco asociado a un ángulo central de una circunferencia. Entonces, muchas veces es difícil medir este pedacito de circunferencia al cual le llamamos arco. ¿Sí? No hay un instrumento que permita medir eso con exactitud. Ese se llama el arco y lo vamos a representar por eso. El ángulo lo vamos a llamar teta. Y el radio lo vamos a llamar R, radio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hallo la medida del arco? Con una ecuación. S es igual a R por teta. Es decir, multiplico la medida del radio por la medida del ángulo. Pero el ángulo debe estar dado en radianes, porque en grados no me sirve.
Entonces, para eso se hace la conversión. Cuando me lo dan en grados, debo pasarlo a radianes. Si me lo dan en radianes, no hay problema. Está listo para multiplicar. Entonces, vamos a resolver un ejemplo de aplicación. Hallar la medida del arco asociado a un ángulo central de 60 grados en una circunferencia de 24 centímetros de diámetro. Bien. Entonces aquí tenemos los elementos. Tenemos el arco, es el que vamos a hallar. El radio es 24 centímetros sobre 2 igual a 12 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de diámetro y diámetro es la línea completa. Entonces el radio viene a ser la mitad, por eso el radio es 12. Y el ángulo es de 60 grados. Pero recuerden que el ángulo debe estar dado en radianes, entonces debo convertir 60 grados a radianes. Hago la conversión. Convertir 60 grados a radianes. Entonces multiplico 60 grados por pi sobre 180 grados. Aquí le quitamos el 0, le quitamos los grados, el 0, y le sacamos la mitad a 6, o la mitad. 3, la mitad de 18, 9, la tercera de 3, 1, y la tercera de 9, 3. Entonces me va a quedar como resultado pi tercios. Entonces ahora sí aplico la fórmula. Dice S igual a R por teta. S igual a R, que vale 12 centímetros, por teta, que vale pi tercios. Calculamos, aquí podemos simplificar, tercera de 3, 1, tercera de 12, 4. Entonces sería 4 por pi. S igual, multiplico 4 por pi, y me da que la medida del arco es 12,56 centímetros. Esa es la medida del arco. Esa es la medida del arco asociado, o sea, la medida de S. Muchas gracias.